Bien, entonces en la sesión del día de hoy vamos a estar retomando la temática que habíamos iniciado en las últimas dos clases, en donde hemos estado hablando acerca de las pruebas Saber Pro. Y en ese sentido, entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca del módulo de investigación jurídica, vamos a hablar de las características, de las partes y del tipo de preguntas que se suele hacer en las pruebas Saber Pro sobre investigación jurídica. Vamos a hablar también acerca de la ética en la investigación, que es precisamente uno de los aspectos que se evalúan dentro del el módulo de investigación jurídica en las pruebas Saber Pro. Y con base en eso, pues vamos a hacer varios ejercicios. Vamos a realizar varios ejercicios en la clase del día de hoy. Pues les voy a mostrar un par de preguntas modelo eh, frente a las pruebas Saber Pro. Y bueno, dependiendo de cómo nos rinda el tiempo, pues miraremos si alcanzamos a abarcar un poco más de preguntas, si no, pues lo podemos realizar en la próxima sesión. Y bueno, la idea es que también podamos participar, vamos a, en algún momento de la clase, vamos a estar viendo un video introductorio respecto del cual vamos a hacer una socialización y en esa socialización pues les estaré pidiendo a algunos que participen y por lo mismo pues les voy a pedir que enciendan las cámaras y que me comenten su perspectiva al respecto. Obviamente yo les mostraré el video en su momento y les pediré pues que estén atentos, pero sí les quiero pedir, yo sé que la cuarentena y las comodidades del hogar se presta para que a veces veamos la clase en la cama o bueno, algunos quizás si les pido que prendan la cámara en estos momentos no se sientan listos, pero más o menos en la mitad de la clase les pediré a algunos que enciendan la cámara, pues si tienen la cámara disponible y que me comenten un poco varios aspectos que vamos a estar hablando a lo largo de la clase. Entonces se los comento desde ahora por si alguno de ustedes se encuentra en esa situación en donde, digamos, estén en la cama o bueno, en fin, que estén preparados que si se les pide que prendan la cámara, pues que lo puedan hacer sin inconveniente, o por supuesto los que tengan la posibilidad de hacerlo. Yo sé que hay algunos. Bueno, Rafael nos dice que está muy barbado y que le da pena. Bueno, eh, entonces, bueno, la idea es que podamos participar, ¿no? Y que por lo menos eh, podamos compartir un poco, dialogar un poco y sobre todo pues estar atentos también que este módulo, pues esta parte de la clase también es importante, por lo menos desde la perspectiva que les va a ayudar a abordar la parte de las pruebas Saber Pro. Y bueno, pues vamos a hacer un par de ejercicios. No voy a llamar a lista en estos momentos porque vamos a hacer un ejercicio más adelante en donde con base en ese ejercicio, pues digamos que ese ejercicio me permitirá saber quiénes están presentes. Sin embargo, sí les quiero pedir lo siguiente. Hay algunos grupos que me han comentado, bueno, no sé si ustedes se fijaron que desde la semana pasada estamos empleando Meets para realizar las clases, ¿no? Bueno, eso se relaciona, aunque yo personalmente prefiero Zoom, me parece que es un poco más práctico la interfase. Bueno, también algunos, digamos que es una cuestión de gustos, algunos prefieren Meets, otros prefieren Zoom, pero yo empecé a utilizar Zoom Meets desde la semana pasada, precisamente eh, por un problema de seguridad que tiene en estos momentos Zoom. Y eso es lo que ha llevado a que utilice las clases en Meets. Sin embargo, algunos me han comentado que prefieren Zoom. Y por lo mismo, pues yo sí quería preguntarles un poco al respecto, les quería pedir a las 21 personas que están conectadas en estos momentos que en el chat me comenten Zoom si prefieren Zoom o Meet si prefieren Meet. Bien, para yo hacer un sondeo general y a partir de eso, pues bueno, si en general la mayoría prefiere Meet, pues seguimos con las clases por Meet y si no, pues bueno, ya miraremos alternativas. Bien.
Bueno, entonces bueno, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos un poco en el tema de las pruebas Saber Pro. Voy a compartirles pantalla. Bien. Entonces, ¿pueden ver en estos momentos las diapositivas? Sí, profe. Sí, Ok, profe, yo las veo. ok, bien, perfecto. Entonces, hemos venido hablando acerca de las pruebas Saber Pro, que voy a hacer un repaso muy a grosso modo, porque bueno, ya no me voy a referir al ensayo, esa parte ya creo que la hemos hablado de una manera bastante extensa, lo hemos hablado en 2 clases, recomendaciones, tips al respecto, entonces pues esa parte la voy a omitir. Hemos hablado acerca de las pruebas Saber Pro y hemos dicho que se trata de un examen estatal que busca medir los aprendizajes transversales de las diferentes carreras, ¿no? Y a partir de este tipo de preguntas, pues evalúan competencias genéricas y competencias específicas. Entonces dijimos que en la parte de competencias genéricas hay un módulo de lectura crítica, en donde ustedes les van a poner un conjunto de textos y les van a hacer preguntas del contenido de ese texto, ¿no? Que, por ejemplo, planteen si, bueno, qué significa X frase dentro que se relaciona en el texto, qué quiso decir el autor, en fin, todo lo que tiene que ver con interpretación del texto. Bien. Un módulo de razonamiento cuantitativo que ya lo decíamos es matemáticas, que principalmente se basa en matemáticas, digamos, básicas, que es hacer operaciones tipo suma, resta, multiplicación, división, regla de 3, calcular áreas, perímetros, que es como en general lo básico, y se enfocan mucho también en estadística, ¿no? Que se los había comentado, pues de pronto si tenemos la opción, he estado dialogando, posiblemente en la próxima semana nos acompañe eh, un docente que tiene, digamos que el área de razonamiento cuantitativo y que quizá pues les pueda brindar un par de orientaciones en lo que tiene que ver con la parte estadística, ¿no? Para que ustedes por lo menos tengan una orientación general. Efectivamente, pues allí, principalmente este módulo, además de esas operaciones básicas, se enfoca mucho en la interpretación estadística de gráficas, ¿no? Eh, y hay un módulo que es también genérico que se llama competencias ciudadanas. Ese módulo genérico, es decir, lo ven todas las carreras, independiente de que se estudie, en las pruebas Saber Pro ven un módulo de competencias ciudadanas. Y esa parte es interesante porque usualmente es un módulo en el que suele ser muy favorable para estudiantes de derecho, porque las competencias ciudadanas es algo que se ve en derecho constitucional, ¿sí? Competencias ciudadanas hace referencia justamente a lo que debería saber cualquier ciudadano para desenvolverse sanamente en sociedad. Entonces, suelen hacer preguntas de, por ejemplo, acción de tutela, conocimiento básico de acciones constitucionales, conocimiento básico de la constitución política, conocimiento básico de deberes de los ciudadanos, y conocimiento básico de mecanismos alternativos de solución de conflicto. Hay cosas que incluso son muy de intuición, de lógica, ¿no? En torno a, por ejemplo, que les plantean un conflicto básico y que, digamos que les plantean cuál debería ser el mejor comportamiento que debería tener esa persona. Es decir, se relaciona mucho con la lógica, ¿no? De una sana convivencia en sociedad. Bien, pero este es un módulo genérico que suele ayudarles bastante en las pruebas porque de cierta manera se relacionan con, con el aprendizaje usual dentro de la carrera de Derecho. Bien. Y finalmente el módulo de inglés y por supuesto el módulo de las competencias escritas, que es el ensayo.
En el módulo de inglés, bueno, pues yo creo que no es necesario comentar en qué consiste. Por supuesto, la evaluación que se hace del módulo de inglés es muy similar a lo que ustedes hicieron cuando presentaron las pruebas ICFES. En relación con el módulo de inglés, la estructura y el contenido es muy similar. Por lo mismo, pues, por supuesto, mide de cierta manera algunas competencias, principalmente de lectura, ¿no? Porque realmente el módulo de inglés no mide ni el speaking, ni el hablar, ni el escuchar, ni el escribir. Realmente es únicamente en términos de saber leer en inglés. Esos son entonces los módulos genéricos de las pruebas Saber Pro. Ya les he dado tips, digamos que algunas recomendaciones frente a estos módulos. Y bueno, pues se trata de una... de un módulo genérico que, como les decía, todas las carreras tienen que realizar estos módulos. La recomendación que reitero y que les doy es que se fijen muy bien en el tiempo, ¿sí? Normalmente pues son 3 horas y media más o menos las que tienen para realizar estos módulos genéricos. Por lo mismo está previsto para que se tarden alrededor de 1 minuto y medio por pregunta aproximadamente. Y a veces se gastan mucho más tiempo en las preguntas, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes del tiempo. A veces, por ejemplo, a veces llegan al módulo de matemáticas y se detienen mucho en matemáticas, se gastan 1 hora y media en matemáticas y luego no les alcanza el tiempo para desarrollar adecuadamente lo demás. Entonces sí hay que tener en cuenta el factor tiempo, tanto en las competencias genéricas como en las competencias específicas. Pero me interesa sobre todo centrarme en esta clase en lo que tiene que ver con las competencias específicas y particularmente de la parte de investigación jurídica, ¿no? No olviden entonces que las competencias específicas para estudiantes de derecho son 3. Un módulo de gestión del conflicto, en donde les he recomendado que repasen lo que tiene que ver con métodos alternativos de solución de conflictos, conciliación, mediación, amigable composición. Revisen muy bien la conciliación, que suelen hacer preguntas al respecto. Revisen la ley 640 de 2001 en relación con la conciliación. Eso en general un módulo en el que suele irles bien, pero no olviden este repaso que estamos hablando. Tenemos entonces el módulo, ok, me salté la diapositiva, el módulo de comunicación jurídica que les decía, evalúan principalmente elementos que ustedes vieron al inicio de la carrera, lo que tiene que ver con introducción al derecho, lo que tiene que ver con hermenéutica y argumentación. Repasen muy bien eso, repasen escuelas del derecho, repasen las escuelas de interpretación, ¿no? La exegética, la teleológica, siempre salen preguntas de eso, siempre salen preguntas de eso. Así que repásenlas muy bien para que no tengan inconvenientes. Bien, y tenemos el módulo de investigación jurídica. Ese módulo de investigación jurídica es un módulo, bueno, que pesa justamente una tercera parte de la nota de esas competencias específicas y por lo mismo ahí les reitero la importancia que tiene la investigación dentro de cualquier carrera, pero justamente en derecho tiene tanta relevancia que en las pruebas Saber Pro hay un módulo específico de investigación jurídica. Y eso es porque, créanlo o no, gran parte de nuestra carrera se enfoca en una investigación, ¿no? Puede que no siempre en términos científicos, es decir, no siempre en términos de hacer una tesis, pero sí estamos haciendo constantemente actividades de investigación. De hecho, quienes han de pronto revisado textos, literatura en relación con investigación, habrán visto que hay textos de investigación jurídica o sociojurídica que se enfocan en estudiar, por ejemplo, el procedimiento para resolver una sentencia o en cómo realizar líneas jurisprudenciales, ¿no? Que vienen a ser investigaciones no en términos científicos, pero sí en términos jurídicos. Bien.
Y desde esa perspectiva, entonces, pues el módulo de investigación jurídica tiene varios componentes que son importantes que ustedes los conozcan. Entonces, quiero mostrarles brevemente aquí. Esta es una guía que fue publicada por el ICFES. Ustedes saben que eh, la institución que realiza las preguntas de las pruebas es justamente los ICFES. Bien. ¿Qué se evalúa entonces en el módulo de investigación jurídica? Bueno, según el ICFES, que es justamente la institución que elabora las preguntas y que supervisa la realización del examen, este módulo se enfoca en evaluar la capacidad de comprender y aplicar el método de investigación científica en el ámbito jurídico. Desde esa perspectiva, pues mide unas competencias. Entonces les indican. Entonces les indican que una de esas competencias es la de identificar problemas que puedan ser objeto de investigación jurídica o sociojurídica y además competencias para plantear objetivos generales y específicos de investigación y para interpretar los resultados de investigaciones en el campo del derecho. Bien. Esas afirmaciones y evidencias, bueno, esa es la manera en la que se mide o se evalúa este módulo. Entonces, usualmente la forma en la que está concebida la estructura del examen es que siempre van a ver preguntas que van a ir del nivel bajo de complejidad al nivel medio y alto de complejidad. Bien, entonces ustedes van a ver que muchas veces en todos los módulos es así, siempre hay todas las preguntas están clasificadas de esa manera, preguntas nivel bajo, preguntas nivel medio y preguntas nivel alto. Entonces, en los exámenes ustedes van a encontrar los 3 tipos de preguntas. Por lo mismo, entonces, no se sorprendan que dicen, uy, esta pregunta tan fácil. Claro, el examen está concebido de esa manera. Y usualmente, entonces, el nivel básico en la parte, perdón, las competencias que miden, entonces, es que se conciban, es decir, que se puedan idear, ¿no? O plantear proyectos de investigación jurídica o sociojurídica. Por lo mismo, entonces, la forma en la que ellos se dan cuenta que ustedes pueden hacer eso es cuando ustedes identifican adecuadamente el problema abordado, ya sea desde la perspectiva jurídica o sociojurídica. Y también, es decir, esto es lo que les van a pedir que ustedes hagan. Identifiquen el problema, es decir, les van a pedir cuál es el problema jurídico de esta investigación, ¿sí? Lo otro es que relacionen títulos, objetivos, problemas de investigación en términos jurídicos o sociojurídicos. Entonces van a encontrar preguntas en las que, bueno, ya ahorita les voy a mostrar cómo está estructurada las preguntas, pero siempre van a encontrar que las preguntas tienen un supuesto de hecho y a partir de eso les ponen una tarea. Por ejemplo, que ustedes les ponen un supuesto de hecho y a partir de él diga cuál es el mejor título o cuál es el mejor objetivo o cuál es el problema de investigación. Bien. El segundo, digamos que el segundo nivel en donde ya son preguntas un poco más complejas, es en donde se evalúa la coherencia y la pertinencia de investigaciones jurídicas y sociojurídicas. Entonces, a partir de ahí, lo que les pedirían, por ejemplo, es que ustedes indiquen cuál es la conclusión, es decir, el resultado de la investigación a partir del supuesto de hecho que ustedes les plantean. Les pueden plantear, por ejemplo, que ustedes distingan soluciones, es decir, respuestas jurídicas de aquellas que no las son. Es decir, y esto sobre todo es la forma en la que, ya les voy a mostrar cómo, el módulo de investigación jurídica se presta bastante para que no solamente se evalúe la investigación, sino que también se evalúen conocimientos generales de la carrera, que suele ocurrir. Justamente
muchas veces el problema de investigación se enfoca en algo que está relacionado con la carrera y la respuesta, es decir, la solución jurídica a ese problema jurídico es lo que ustedes deben haber adquirido en la carrera. ¿Sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo al respecto. Y finalmente, pues que reconozca soluciones jurídicas que sean coherentes con los hallazgos de la investigación. Entonces, usualmente les indican un problema jurídico para que ustedes encuentren la respuesta o la conclusión adecuada, que ya vamos a ver, todo eso está dentro de la pregunta. Y finalmente, el tercer aspecto que mira esta prueba son los principios éticos de la investigación. Y para ello, entonces, les piden que ustedes reconozcan conductas antiéticas en procesos de investigación, que la ética es un eje muy importante dentro del proceso investigativo. Ya vamos también a hablarlo un poco más adelante. Y que ustedes apliquen principios éticos en el desarrollo de la investigación. Lo que ustedes se van a encontrar en relación con la parte ética es que les van a poner un caso concreto y que a partir de ese caso concreto ustedes determinen cuál es la acción favorable o desfavorable que puede realizar ese investigador. Bien, entonces noten que esto es lo que ustedes les van a preguntar y está muy relacionado con lo que ya hemos venido hablando en nuestras clases este semestre. Básicamente, todo se resume en tener conocimientos de la carrera, por supuesto, saber plantear un problema jurídico, saber plantear el título de una investigación, saber plantear objetivos en una investigación. Y adicional a ello, saber los principios éticos dentro de una investigación. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bien. Entonces, si no hay preguntas, bueno, esto ya más o menos se los he explicado. Digamos que cada respuesta, de acuerdo con la opción que ustedes planteen, permiten determinar si ustedes tienen un nivel básico en investigación o si tienen un nivel más alto o si tienen el nivel más alto. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe, gracias. Ok, bueno. Entonces, les voy a mostrar un modelo de pregunta dentro de estas pruebas para que hagamos el análisis y luego de eso vamos a hacer una actividad para que ustedes analicen inicialmente la pregunta y luego pues la socializamos. Bien, entonces esta pregunta, si ustedes ven, todas las preguntas que ustedes encuentren en los módulos siempre van a encontrar tres partes. La primera parte, que es el primer párrafo, en el primer párrafo ustedes les describen el supuesto de hecho. Es decir, de ahí es donde ustedes tienen que extraer la respuesta. Bien. Luego, en la segunda parte, les piden frente a este supuesto de hecho, frente a esta hipótesis, les piden una tarea. Aquí es donde ustedes se tienen que fijar, pues por supuesto, qué es lo que les están preguntando. Bien. Y la tercera parte, pues son las opciones de respuesta. Bien. De antemano les voy a decir lo siguiente. Por regla general, las respuestas que ustedes se encuentran en las pruebas Saber Pro van a ver que muchas veces la respuesta en sí misma puede ser jurídicamente viable. Es decir, que si ustedes la leen, ustedes dicen, esto es cierto. Porque a veces hay un mito que les dicen que ustedes, que siempre van a haber tres respuestas que son falsas y una que es verdadera. Pero eso no es cierto. En las pruebas Saber Pro, usualmente ustedes se van a encontrar, usualmente, una respuesta que no tiene nada que ver. Otra respuesta que se relaciona un poquito, pero no es realmente acertada. Y usualmente siempre quedan entre dos respuestas que las dos, si ustedes las leen, suelen ser verdaderas. Pero únicamente una se desprende
de este supuesto de hecho. Bien, entonces vamos a mirarlo. En esta pregunta nos dice, una investigación en derecho se propone caracterizar las problemáticas jurídicas que se generan en la población vulnerable en época del posconflicto. Bien. Una pregunta de investigación que me permite abordar esta problemática es A. El desconocimiento de las problemáticas jurídicas de las víctimas del conflicto armado excluye la verdadera reparación en época del posconflicto. B. Bueno, vayan ustedes también leyéndolo y pensándolo un poco. B. ¿Cuáles son las problemáticas jurídicas que en época del posconflicto afrontan las víctimas del conflicto armado? C. ¿Cuál es la principal problemática que afrontan las víctimas del conflicto armado durante la época del posconflicto? D. ¿De qué manera la época del posconflicto agudiza las problemáticas jurídicas en la población vulnerable víctima del conflicto armado? Bien. ¿Alguien nos quiere compartir cuál piensa que es la respuesta correcta? Profe, Profe, yo diría que la B. la B. Ok, ¿quién da más? Sí, la B, doctora. Sí, profe, la B. Bueno, ¿por qué la B? Profe, ¿por qué la B? Bueno, buenas tardes. Porque dice, la pregunta dice que propone caracterizar las problemáticas. Y en la B dice que cuáles son las problemáticas jurídicas. O sea, va a buscar esas problemáticas y después las va a caracterizar. Eso es como más, por eso yo elegí la B. Ok, ¿qué piensan los demás compañeros? Sí, además es la única, pues es como de las que, digamos, engloba de mejor manera, pues digamos, lo que se está diciendo ahí, lo que se está preguntando. Porque digamos la otra, la C también dice, pero pues la C dice cuál es la principal problemática, más no dice cuáles son las problemáticas jurídicas. Y en la C hablan prácticamente como de la época donde se desarrolló el posconflicto. Y en la B nos están diciendo que, o sea, las están afrontando ya en la, o sea, que ya las pasaron. Ok, Ajá. ok, muy bien, muy bien. Entonces, sí, si ustedes notan, la respuesta se tiene que desprender necesariamente de esto. Entonces, si ustedes alguna vez dicen, uy, estoy entre dos respuestas, devuélvanse a leer esta parte, este primer párrafo. De ahí sale la respuesta. Bien, entonces, bueno, el análisis que hacen en general es el adecuado. Si ustedes miran, este párrafo me está diciendo, de ahí yo saco la pregunta de investigación, ¿sí? De hecho, si ustedes ven, lo que me pusieron aquí, ¿qué es? Eso que les acabo de subrayar. ¿A qué les suena? ¿Qué es eso? Caracterizar las problemáticas jurídicas que se generan en la población víctima del conflicto armado en épocas post-conflicto. ¿Cómo Un podemos objetivo, llamar? Doc, no. El Parece el objetivo. objetivo general, doctora. Exactamente. ¿Qué me dieron ahí? Me dieron mi objetivo general de investigación. Claro, noten esto, y es que es otra característica de las preguntas en las pruebas Saber Pro. A ustedes les van a evaluar los conceptos sin decirles el concepto que les están evaluando. Por ejemplo, si yo leo esa pregunta, yo digo, ah, mira que eso es un objetivo general. Claro, porque me está diciendo a lo que voy a llevar, a lo que voy a llegar en la investigación. Entonces, noten que sin que las pruebas me dijeran, esto es un objetivo general, yo sabiendo que es un objetivo general, lo pude identificar. Y eso es lo que ustedes se van a encontrar en las preguntas. A ustedes no les van a pedir que les digan, por ejemplo, no les van a pedir que definan qué es una acción de tutela. No. Pero les van a plantear unos supuestos de hecho en donde ustedes dicen, ah, bueno, es que ahí me están hablando de violación a un derecho fundamental y derecho fundamental me hace pensar en acción de tutela. ¿Sí?
Esa es la forma en la que las pruebas Saber Pro, a través del módulo de investigación jurídica, terminan evaluando los diferentes componentes de la carrera. Por supuesto, hay algunas preguntas que si uno las mira, uno dice esto es 100% investigación, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta es muy tipo metodología de la investigación, pero hay otras preguntas que haciendo uso de la metodología de la investigación se enfocan mucho más en ello. Bien, entonces notemos que aquí me dieron mi objetivo general. Como me están pidiendo mi pregunta de investigación y yo ya sé, conforme lo hemos visto este semestre, que cuando hablo de pregunta de investigación y hablo de objetivo general de investigación, ya sabemos que son los dos elementos imprescindibles y más relevantes que tienen que ir de la mano y deben ser coherentes, ¿cierto? Entonces ya sé que la pregunta de investigación sale de ese objetivo general. Entonces, por ejemplo, en la opción A, bueno, que esto también se lo recomiendo. Algunos a veces me dicen, es que yo lo que busco es que me diga exactamente esto. De pronto aquí sí se asimila un poco, pero hay otras preguntas en las que ustedes van a ver que la opción correcta no es la que emplea todos los términos que utilizaron acá, ¿sí? Es decir, algunos se dedican a mirar las palabras que están aquí y seleccionan la respuesta que tenga el mayor número de palabras comunes. Y no es realmente eso, porque muchas veces las pruebas ponen la respuesta en otras palabras. Significa lo mismo que me está diciendo aquí, pero lo dicen en otras palabras. Entonces, es como una cascarita que suelen poner para que estén atentos a eso. Bien, entonces la respuesta me decía, el desconocimiento de las problemáticas jurídicas de las víctimas excluye la verdadera reparación en época del posconflicto. Entonces, claro, lo primero que me viene a la mente es, bueno, aquí me están hablando acerca de reparación de víctimas. Bueno, me están hablando de víctimas, pero definitivamente esa investigación no se centra en reparación de víctimas, ¿cierto? Entonces, definitivamente es una respuesta que descarto. Alguien lo comentaba también, la respuesta D, por ejemplo, si ustedes se fijan, utiliza gran parte del vocabulario que está. Habla de época del posconflicto, también encuentro aquí época del posconflicto, encuentro problemáticas jurídicas de la población vulnerable y está también aquí en las problemáticas jurídicas, pero la forma en que plantearon esa pregunta es completamente diferente, es decir, tiene un significado completamente distinto a lo que me dicen que voy a hacer acá. ¿Cierto? Entonces, como decía Aaron, claro, si yo leo este objetivo me está diciendo que van a describir, ¿cierto? El tipo de problemáticas que ellos afrontan en época del posconflicto. En cambio, aquí me están diciendo que ya existían unas problemáticas en esa población víctima y que el posconflicto las agudizó, ¿cierto? En cambio, aquí era al contrario, me está diciendo que hay unas problemáticas jurídicas que se viven por parte de las víctimas del conflicto en la época del posconflicto. Es decir, si ustedes ven el sentido de esa pregunta, lo pusieron al contrario. Entonces, nos quedamos con la opción B y C, ¿no? Por eso les decía, fíjense que usualmente pasa esto. Hay una pregunta, una respuesta que uno usualmente dice, no, esa no tiene nada que ver. Hay otra que uno dice, se relaciona, pero cuando uno lo lee, uno dice, no, no, no parece adecuado. Usualmente, pues se quedan entre dos, ¿cierto? En este caso, la B y la C. Si ustedes miran esas dos, pues realmente, tal como lo comentaron, pues hay un punto que permite definitivamente decidirse. ¿Y cuál es? Que aquí nos dicen que vamos a mirar las problemáticas, no la principal problemática, ¿cierto? Y eso es, si ustedes ven, la respuesta salió de aquí. Definitivamente, pues es en este supuesto de hecho de donde sale la respuesta que efectivamente en esta pregunta la respuesta correcta es la B. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, entonces, si no hay preguntas hasta aquí, vamos a hacer una pequeña actividad, digamos que am, de empezar a adentrarnos en esta parte de las preguntas en torno al módulo de investigación jurídica. Bien, entonces les voy a compartir en el chat un link. ¿Ok? Entonces les acabo de compartir un link. Lo que les quiero pedir es que por favor todos abran en estos momentos el link. Les va a aparecer un formulario en Google que se llama Actividad Prueba Saber Pro, parte 1. Bien, entonces por favor revisen el chat, ahí les puse un link, por favor abran el link en estos momentos para que hagamos una actividad, no se preocupen, que digamos que no es una actividad evaluativa, es un ejercicio en clase. Profe, perdón, buenas tardes. Yo abro Hola. el link. Hola, profe. Abro el link y me dice que necesito permiso. No me deja ingresar. Debes abrirlo desde el correo institucional. Profe, ya. Dice actividades, pruebas, Ok, voy a intentarlo, profe. ¿Te dice qué? actividades, pruebas, pro parte 1. Exactamente. Entonces, vamos a esperar un momentico para que los diferentes compañeros hagan la actividad. La idea es que todos realicen la actividad porque con esa actividad es que voy a mirar quiénes asistieron a la clase. ¿De acuerdo? Entonces no voy a llamar a lista, sino que vamos a... Sí, Rafael. Y ahí que le coloco el nombre. Sí, esperen un momento, ya les voy a explicar cuál es la pregunta 1. Vayan poniendo su nombre completo. Si ustedes ven, en la actividad del formulario está dividido en 2 partes, ¿sí? La pregunta 1 es que me digan su nombre y apellido, pues justamente con eso es que voy a mirar quiénes estuvieron en la clase, ¿sí? Bien, a ustedes les va a aparecer esto, actividad prueba Saber Pro, les aparece nombre y apellidos, la idea es que ustedes ahí pongan sus nombres y apellidos, y les aparece pregunta 1 ABCD. ¿Listo? No contesten todavía porque no les he mostrado la pregunta. Bien, lo que les pido en estos momentos es que todos ingresen a ese link para que podamos realizar la actividad. ¿Listo? Bueno, Solange, entonces, si no te abre, bueno, Solange salió. Bueno, ¿ya están todos ahí, muchachos? ¿Quién falta por ingresar al link? Sí, profe. ¿Falta alguien por ingresar al link? Ok, bueno, entonces asumo que ya están todos ahí, entonces por favor pongan su nombre y apellidos. Como les digo, no se inquieten, no es una evaluación, es una actividad en clase, ¿no? Entonces, Yo, profe, me dices que necesito permisos. ¿estás desde el correo institucional? Ah, no, no, profe. Sí, hay que, digamos que abre una pestaña como, una ventana como incógnito y abre desde ahí tu correo institucional y ahí sí abres el link. Porque si ingresaron desde una cuenta diferente a la institucional, digamos que, bueno, el formulario yo lo creé con mi cuenta institucional, por lo mismo es que no le restringe el acceso. Pero si definitivamente no puedes ingresar fácilmente, entonces por WhatsApp me mandas tu respuesta. Pregunta 1 y me mandas la respuesta. ¿Listo? Profe, mire que a mí Profe, no me ha sí. llegado el correo al correo institucional. ¿El correo? Pues el No, link ese que... no, es que el link lo envié al chat de la clase. O sea, mira en el chat en estos momentos, el chat de esta clase de Meets, y es el último mensaje que yo les dejé. Ahí está el link. No, no está en un correo electrónico, sino que está aquí. Se los voy a mandar también al WhatsApp del el grupo de WhatsApp.
Profe, sí, yo las envío al WhatsApp, no, luego organizo eso de ese correo, que se me olvidó la contraseña. Ok, bueno, lo voy a enviar al WhatsApp, pero fíjate si sí te deja entrar, si no, pues me lo mandas como mensaje al WhatsApp normal, ¿no? Bueno, ¿falta alguien más por ingresar? Yo, profe, no puedo ingresar, no sé por qué, es con el correo institucional, creo. Ok, entonces hagamos lo mismo que le decía a Profe, lo que Daniel. pasa es que no te escuché porque estaba saliendo, salí para poder ingresar de pronto a otro correo y me saca de la reunión y tengo problemas con mi PC. Entonces, No te preocupes. no Le alcancé a decía a escuchar. Daniel, ok, no te preocupes. Le decía a Daniel que entonces me mandan un mensajito al WhatsApp y me dicen pregunta uno y me mandan la respuesta. Ah, bueno. Profe. Entonces, Listo. ¿tú enviaste el link en el WhatsApp para poderlo revisar? No, yo les voy a mostrar desde aquí la pregunta, ¿sí? El link Ah, era para abrir el formulario, pero si no les abre en la computadora, no les va a abrir en el celular, ¿sí? bueno. Entonces, mejor mándenmelo la respuesta a mi WhatsApp, ¿sí? Y ya les voy a mostrar entonces la pregunta, ¿bien? Bueno. Entonces, les voy a mostrar la pregunta, se las voy a leer, ¿sí? Y la idea es esto, pues como les digo, no es una evaluación, esto no es nota, entonces no se preocupen, utilícenlo mejor como un ejercicio de autoevaluación, ¿sí? De ver qué tal están, cómo se sienten con este tipo de preguntas, ¿bien? Entonces se las proyecto, se las leo y una vez se las leo les voy a dar un minuto. ¿Sí? Que es más o menos el promedio de tiempo que ustedes tendrían también en las pruebas Saber Pro para responder la pregunta. Entonces les doy un minuto y los que tienen el formulario, entonces ponen su nombre y ponen ABCD, seleccionan la respuesta y le dicen enviar. Los que no hayan podido abrir el formulario, entonces a mi WhatsApp personal me escriben, ¿no? Soy Pepito Pérez, pregunta 1, y me mandan ABCD. ¿Listo? ¿Es Profe, claro? por lo Sí. menos en mi caso, si yo le doy atrás, me saca de la reunión, entonces puedo hacer, o sea, hacerlas y ahorita te las envío todas de una vez. No, es que es una sola pregunta, es Ah, una ok, sola perfecto, pregunta. Por eso te perfecto. decía, no, tranquilo, les voy a proyectar la pregunta. De la misma manera, pues no necesitas salir de la sesión, de la clase, no. Solamente en tu celular, en tu WhatsApp, me escribes y me dices pregunta 1, A, B, C o D. ¿Listo? No tienes que abrir el link, no tienes que abrir el formulario, yo ya les voy a mostrar eh, la pregunta, ¿sí? Porque la pregunta no está ni en correo ni nada, sino que la tengo acá para proyectar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a revisar la pregunta. La pregunta entonces les dice, se inicia un proceso investigativo sobre la responsabilidad del Estado cuando se causa la muerte de una persona en accidente de tránsito con vehículo oficial. La conclusión a que llegan los investigadores es que el Estado es responsable por los perjuicios causados a los ciudadanos con los hechos y omisiones de la administración pública y sus agentes. Esta solución dada por los investigadores al problema planteado es de naturaleza jurídica porque a. La responsabilidad del Estado debe estudiarse desde la dimensión constitucional para que la investigación tenga validez. B. Las entidades del Estado tienen la responsabilidad de promover la convivencia pacífica. C. El vehículo es oficial y por ende está sujeto a restricciones adicionales a las de los vehículos particulares. Y D. La responsabilidad por falla del servicio solo requiere relación de causalidad de un hecho u omisión y un daño. Bien. Ok, les dejo proyectada la imagen durante un minuto
empieza a correr desde ya. Entonces, lean nuevamente la pregunta. Profe, perdón, de pronto puede Profe, no me aparece la pregunta. ¿No les aparece la diapositiva? A mí sí me No, aparece, señora. en la pregunta D no me aparece sino el primer renglón, entonces no la alcanzo a leer en su totalidad. Ahí, perfecto, profe, gracias. Ok. Profe, a mí sí no me aparece la imagen. Solamente me aparece, pues, digamos, el logo de su nombre, pero no me aparece la imagen. Deben aparecerte dos Juliana Sánchez. En una que, si te aparece en negro, entonces da clic en la imagen de otra persona y luego vuelves a dar clic en mi imagen. Y a veces Ah, Meets profe, tiene ese gracias. problema. Sí, ya. Gracias. Listo. ¿Listos, muchachos? 30 segunditos más. Profe, le escribí el nombre en el WhatsApp y la respuesta ya. Ok, perfecto. ¿Falta alguien por enviar la respuesta? Profe, que ya se la envía al Yo. WhatsApp personal. Sí, al WhatsApp personal. Sí, ya, profe, ya se la envié. Ok. Listo. ¿Listo? ¿Falta alguien más por responder? Bueno, entonces vamos a analizar esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la opción correcta? Bueno, vamos a Yo creo que es la D, profe. la D. Yo también digo que la D. La Sí, D, yo profe. también. Profe, yo marqué la D. Yo mandé la de... Ok, bueno. 20 personas respondieron. 8 respondieron la D, 5 la A, 5 la C y 1 la B. A los del WhatsApp. Ok. Bueno, y de los compañeros que me contestaron por WhatsApp, La de... la D, la D, bueno, listo. Entonces vamos a hacer el análisis de esta pregunta. ¿Listo? Esta pregunta entonces, si ustedes ven, tiene un nivel de complejidad un poco mayor, ¿no? Que la primera pregunta que era un poco más sencilla. En el caso de esta pregunta, pues ciertamente tiene un nivel un poquito más complejo, por un lado porque esta pregunta permite evaluar conocimientos de derecho administrativo y derecho contencioso administrativo, ¿sí? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero se pudieron percibir que hay unas temáticas que termina evaluando esta pregunta. ¿Alguien se atrevería a decirme qué preguntas, qué temáticas evalúa esta pregunta en materia de, digamos que de la carrera de derecho, ¿no?
Profe, yo creo que las temáticas que maneja esta pregunta en cuanto a derecho administrativo es por ejemplo, el daño que lo vemos en administrativo, el daño jurídico, la responsabilidad objetiva, subjetiva, la reparación directa, ya creería que eso como que abarca esa responsabilidad, que lo vemos en administrativo. La causalidad que tiene que existir, el nexo causal. Ok, bien, entonces, si ustedes ven, entonces parte de unos conocimientos respecto a la responsabilidad estatal, ¿no? Que ahí se involucran los diferentes elementos que ustedes han venido mencionando, ¿no? Que van desde el daño antijurídico hasta el nexo de causalidad, la responsabilidad de los agentes estatales, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, habría que tener un conocimiento básico al respecto para poder afrontar de mejor manera esta pregunta. Bien. Sin embargo, el propio postulado, es decir, este primer párrafo, también les da a ustedes una orientación, ¿no? Frente a la eventual respuesta que ustedes se van a encontrar. Bien. Entonces les decía que se inició un proceso investigativo sobre la responsabilidad del Estado cuando se causa la muerte de una persona en un accidente de tránsito con vehículo oficial. Si ustedes ven, en esos dos renglones a ustedes les dijeron muy a grandes rasgos la pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, la pregunta de investigación se relacionaría entonces con la responsabilidad del Estado cuando se causa la muerte. Entonces, la pregunta sería, de ahí se desprende, ¿no? Que la pregunta sería algo así como, ¿cuándo es responsable el Estado cuando se causa la muerte de una persona en accidente de tránsito? Y la conclusión a la que llegaron, es decir, la respuesta a la cual se llegó en esa investigación es que el Estado es responsable de los perjuicios causados a los ciudadanos con los hechos y las omisiones de la administración pública y sus agentes. Entonces, en esa conclusión, si ustedes ven, se habla de hechos y omisiones de la administración pública y sus agentes. Porque es una respuesta de carácter jurídica, ¿no? Porque aquí me están diciendo el problema era de naturaleza jurídica, ¿cierto? ¿Y por qué era de naturaleza jurídica? Porque si ustedes lo recuerdan, bueno, más bien les pregunto, ¿qué es un problema jurídico? ¿Qué significa que una investigación sea jurídica? A ver, doctora. Sí. ¿Qué significa que una investigación es jurídica? Profe, que se hará un estudio de toda la legislación, decreto, normatividad en el país frente al tema. Ok, entonces que la respuesta la voy a Creo que encontrar está en fuentes del marcada derecho, dentro de ¿no? un hecho, enmarcada dentro de un hecho, y en este caso cuando hablan de un agente, de un vehículo oficial, pues ya es algo especial, tiene que ver pues con la responsabilidad del Estado, pienso yo, es un bien público. Ok, A ver, pero doctora. sí, adelante. Doctora, la investigación es jurídica cuando el planteamiento del problema y su solución incluye la necesidad de recurrir a fuentes del derecho, a la doctrina o a la ley. Ok, muy bien. Entonces, claro, lo habíamos hablado en clase, definitivamente una investigación de carácter jurídico implica que yo tengo que acudir a fuentes del derecho, llámese ley, constitución, tratados internacionales, jurisprudencia, doctrina, etcétera. Bien. Y de hecho, si ustedes lo piensan, para poder resolver esta pregunta de cuándo es responsable el Estado por la muerte de una persona en un accidente de tránsito, pues ¿a qué tendría que acudir? ¿A qué fuentes? Ah, claro, yo tendría que acudir a la jurisprudencia, parto del artículo 90 de la Constitución Política que me habla de la responsabilidad genérica del Estado, parto también de la jurisprudencia que ha desarrollado el daño antijurídico, la normatividad que prevé estos supuestos de hecho. Entonces, definitivamente, yo tendría que haber acudido a esas fuentes para haber llegado a esta respuesta. Bien.
Entonces, me dice, esta solución dada por los investigadores al problema planteado es de naturaleza jurídica. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Y por qué era de naturaleza jurídica? Entonces, ahí se relaciona, si ustedes ven, estas respuestas tienen que tener relación con estos aspectos que están aquí relacionados y definitivamente, pues, tienen que salir, ¿no?, de alguna fuente del derecho. Bien. Entonces, si ustedes lo ven, y esta es una de las preguntas que me parece muy interesante de analizar, porque las respuestas en general, cuando las leamos, van a ver que a grandes rasgos, las 4 respuestas, leyéndolas por sí mismos, ustedes dirían, pero esto es cierto, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes leen la respuesta A, me dice, la responsabilidad del Estado debe estudiarse desde la dimensión constitucional para que la investigación tenga validez. Entonces la pregunta sería, ¿será que eso es cierto? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que Eso es cierto Sí, es porque cierto. la responsabilidad del Estado yo tengo que estudiarla a partir del artículo 90, creo, si no estoy mal, que es decir, cuando el Estado tiene la posición de garante y de ahí se me desprende todo el derecho administrativo, pero yo parto de la base constitucional para venirme a este derecho administrativo. Entonces, eso es Ok. cierto, pero no me responde la pregunta. Exacto, exacto. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener muy en mente, que no por encontrarse una respuesta que ustedes digan, ah, esto es cierto, entonces esa es la correcta, no. Porque fíjense que lo que me dice este postulado es cierto. Yo para estudiar la responsabilidad del Estado tengo que partir de una base constitucional, ¿sí? Como lo mencionó Aaron. Pero entonces yo tengo que devolverme aquí. ¿A qué es lo que me dice este párrafo? Y en este párrafo, si ustedes ven, no, la pregunta de investigación que se desprende de los 2 primeros renglones no se enfoca a estudiar la dimensión constitucional de la responsabilidad, sino que se enfoca a estudiar cuándo el Estado es responsable. Porque les puedo decir que esa es la pregunta de investigación, porque cuando aquí me dicen la conclusión a la que llega los investigadores es que el Estado es responsable. Eso quiere decir, si la respuesta es el Estado es responsable cuando tal cosa, quiere decir que aquí la pregunta es ¿cuándo el Estado es responsable? Eso quiere decir entonces que la pregunta no se enfoca a estudiar la dimensión constitucional, sino que se enfoca a saber cuándo es responsable el Estado. Y la opción A, aunque es cierta, no me responde a esos postulados que fueron planteados. Luego la opción B me dice, las entidades del Estado tienen la responsabilidad de promover la convivencia pacífica. ¿Será que eso es cierto? ¿Qué piensan ustedes? Pues, profe, sí es cierto, pero la verdad, digamos así como para uno pensar que tiene que ir relacionado con la pregunta, me parece a mí que no, porque pues es algo como Exactamente. un decir. Exactamente. Entonces, claro, si ustedes ven, incluso la propia Constitución política nos dice eso, que las autoridades del Estado están para cumplir la Constitución y la ley y además digamos que uno de los fines del Estado es promover la convivencia pacífica, ¿no? Entonces, eso es cierto, el Estado promueve la convivencia pacífica de los ciudadanos. Sin embargo, nuevamente, yo puedo decir, eso es cierto, pero ¿se relaciona con el postulado? No, no se relaciona con el postulado, no tiene de hecho ninguna relación con la responsabilidad del Estado por una muerte en un accidente de tránsito. Entonces es una respuesta que también tendría que desechar. Luego la opción C me dice, el vehículo es oficial y por ende está sujeto a restricciones adicionales a la de los vehículos particulares. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Profe, yo pienso que pues por lógica no es, porque el postulado no me está hablando sobre las restricciones entre carros particulares y los carros oficiales, o sea, no me está haciendo ahí como un paralelo, entonces esa sí es, creo que es la que menos nos uno debe como de analizar tanto, pues para mí. Ok, bien, y aparte de eso, pues si ustedes lo miran en términos generales, los vehículos particulares y los vehículos oficiales
ambos tienen o realizan una actividad peligrosa que es conducir. Ustedes saben que conducir es catalogado en el ordenamiento jurídico como una actividad peligrosa que requiere una responsabilidad y un cuidado especial. El hecho de que sea particular no quiere decir que no tenga que tener esas mismas precauciones. Los dos, sean vehículos oficiales o particulares, tienen esa, no lo llamemos restricciones, pero sí responsabilidades. Bien. Y finalmente, entonces, encuentro la opción D que me dice, la responsabilidad por falla en el servicio solo requiere una relación de causalidad de un hecho u omisión y un daño. Que justamente, cuando yo hablo aquí de la responsabilidad, ustedes saben que la responsabilidad por falla en el servicio es el título de imputabilidad que tradicionalmente o genéricamente se le aplica al Estado. Cuando yo hablo de la responsabilidad del Estado, entonces también viene a la mente falla del servicio, ¿no? Aunque hay otros títulos que ustedes lo saben, pero en este caso es la única respuesta que se enfoca a una respuesta relacionada con cuándo es responsable el Estado y que justamente se relaciona con los hechos y omisiones de la administración pública y además me indica el otro elemento de la responsabilidad que es el daño, ¿sí? Entonces, noten ahí la particularidad de esa pregunta, ¿no? No por el hecho de que una respuesta sea jurídicamente cierta, no por ese hecho quiere decir que sea la respuesta que yo tengo que seleccionar en las pruebas, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis de, por supuesto, la viabilidad jurídica, pero también de si se desprende o no de ese postulado. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Doctora, No, profe, muchas gracias. Ah, bueno. Sí. Si alguien iba a preguntar algo. doctora, pues no me parece que la D sea tan clara en relación con el enunciado que tenemos. Sobre todo si tenemos la idea de que el planteamiento de la pregunta es ¿cuándo el Estado? Porque si estamos hablando de nexo de causalidad, de lo que estamos hablando es más de técnica de jurídica que de responsabilidad. Ahora, si hablamos de responsabilidad objetiva del Estado, por ejemplo, estamos hablando de daño especial y riesgo excepcional. Y visto desde otra perspectiva, o antes de que apareciera esa teoría, esa responsabilidad objetiva cuando no existía, lo que implicaba era una ruptura del nexo causal, lo que hacía que el Estado no tuviera responsabilidad. Entonces, no sé, ahí sí quedé como, pues entiendo que esa es la correcta por el análisis que hemos hecho, pero quedo como con la duda de que a veces las opciones que dan no tienen como la suficiente claridad en relación con el enunciado. Bueno, ya ahí es un tema de reclamación ante el ICFES, ¿no? Porque realmente esta pregunta no es que yo la haya inventado, de hecho también la saqué de una guía de un módulo de investigación jurídica, entonces es de hecho una pregunta que salió en algún módulo previo, ¿no? De las pruebas Saber Pro. Sí, a veces es cierto que hay preguntas que uno dice, esta pregunta podrían haberla redactado mejor, ¿cierto? Pero cuando uno está en las pruebas, hay que superar esa, digamos que esa circunstancia, ¿no? Y la mejor forma de hacerlo es haciendo el análisis como lo estamos planteando, ¿no? Porque de hecho si lo vemos, en medio de todo esto realmente es la única opción, ¿no? Que se desprende de alguna manera de esta parte y de hecho yo tiendo a pensar que es una pregunta relativamente antigua porque seguramente al día de hoy pues ahí se podría plantear en otros términos, ¿no? No es que esté eh, necesariamente mal la respuesta, ¿no? Porque sí sabemos que definitivamente se tiene que comprobar, ¿no? El supuesto de hecho, llámese hecho o omisión y el daño, que es el daño antijurídico. Pero bueno, estas preguntas, además, cuando las diseñan, tratan de hacerlo en la medida de lo posible de la manera más concreta para hacerlo, ¿no? Y por lo mismo es que eso dificulta de alguna manera que la explicación tenga que ser tan explícita, ¿no? Como se haría, por ejemplo, en un parcial escrito, donde ustedes sí harían una explicación mucho más extensa, por ejemplo, de los títulos de imputabilidad, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, en la pregunta
se enfocan en falla del servicio. Sabemos que hay otros títulos, pero bueno, definitivamente pues son, digamos, tips, ¿no? Que nos pueden servir también para afrontar las pruebas. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno. Entonces, vamos a ver esta es la segunda parte de lo que tiene que ver con este módulo de Prueba Saber Pro. Y para ello, entonces, es necesario que hablemos un poco de ética en la investigación. La ética definitivamente es un aspecto transversal a todas las materias, ¿sí? Dentro del comportamiento humano, pues se espera de cada persona un comportamiento ético, pero en la investigación hay muchos aspectos que directo o indirectamente se relacionan con la ética. ¿Quién piensan ustedes? ¿A qué se hace referencia cuando hablamos de la ética en la investigación? ¿Qué les viene a la mente cuando hablamos de ética en la investigación? A la vocación del investigador, ¿no? Ok, vocación en la investigador. ¿Qué más? A los temas generales que vamos a aplicar. De a uno, muchachos. A ver, empecemos por Diego, luego Estefanía y luego Solange. Profe, yo lo veo desde el punto de vista del desarrollo bueno, obviamente de cualquier investigación hacia la parte de la responsabilidad de evitar, pues, como ya nos lo ha explicado, de plagios, todas esas situaciones que en una investigación puede, digamos, de cierta manera cualquier persona copiar y pegar y ya. Entonces, lo veo desde ese punto de vista, la ética. Ok, gracias, Diego. Sí, Yo lo Estefanía. veo, profe, como en el punto, como en los principios éticos en el que vamos a realizar una investigación, yéndome como, por ejemplo, las fuentes, con fuentes confiables, que la información que vamos a transmitir sea verdaderamente lo que se muestra y no relacionado con fuentes que hablan y desconocen como de los temas. Ok, muchas gracias, Estefanía. Solange nos iba a decir algo. Sí, profe, Doctora. era como eso, como la aplicación a los principios en el momento pues de la investigación como tal. Como, no sé, en toda la parte pues científica. Ok, muchas gracias, Solange. ¿Alguien más quiere comentar algo? Doctora, Sí, Miguel. la ética de la investigación también hace referencia, digamos, al comportamiento que deben tener los investigadores durante y después de la investigación. Y según el tipo de investigación, pues hay diferentes principios éticos a aplicar y según la corriente que se maneje. De hecho, ahora, por ejemplo, en investigación, una de las corrientes más usadas es la de la bioética. Y de hecho, las universidades tienen comités de bioética para hacer seguimiento a los procesos de investigación. Por ejemplo, en la Universidad del Quindío, si se presenta un proyecto de investigación, el proyecto de investigación primero tiene que pasar por el comité de bioética. Así La es, bioética también en la plantea universidad. cuatro principios. Sí, adelante. La bioética plantea 4 principios que son como los básicos a partir de los cuales se estudia, digamos, la ética del proyecto de investigación que se está planteando, y es el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el de justicia distributiva y el de autonomía. Pero por supuesto hay otros principios dependiendo del enfoque, como ya lo había dicho. Ahora, en términos de investigación jurídica, pues obviamente la bioética también se puede aplicar, pero habrán otras corrientes éticas de pronto que puedan aportar más a la investigación jurídica, porque la de la bioética está más enfocada, digamos, a la investigación biomédica, a la investigación desde la biología o desde las ciencias de la vida, etc. Ok, muy bien, Miguel, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere comentar algo? Bueno, entonces, para adentrarnos en esta parte de la ética en la investigación, quiero que veamos un video introductorio que, si bien
habla de la ética en cualquier tipo de investigación, luego lo vamos a aterrizar a la parte jurídica y sociojurídica. Sí quiero que ustedes tomen nota, porque hacen una explicación muy interesante sobre la forma, las etapas de la investigación en las que se puede ver en la ética, ¿no? Y en eso quiero que estén atentos, pues vamos a escuchar brevemente el video, tomen nota para que luego podamos hacer ese ejercicio de retroalimentación, que es donde les comentaba que les voy a preguntar a algunos que no han participado todavía en la clase para que nos comenten qué entendieron o qué entienden del video que vamos a ver, así que les pido mucha atención en el video, tomen nota y ahora pues vamos a hacer la socialización y aterrizándolo ya también un poco a la parte de la investigación en el campo del derecho. Bien. Ok, bueno, ¿pueden ver en estos momentos el video en pantalla? Sí, profe. Sí, profe, ahí lo vemos. Okay. Sí, profe, está. Sí, profe. Entonces le voy a dar play. Si no escuchan, por favor me indican para que miremos qué pasa. Ética de la investigación. Hoy vamos a empezar con la primera lección de contenido, tras la presentación del otro día, y como es de rigor, pues hay que empezar por clarificar y hay que empezar por una introducción. La pregunta sobre qué es la ética de la investigación, quizás lo primero que nos demanda es preguntar qué entendemos por ética. Hay muchas definiciones de qué es la ética y ustedes pueden buscar muchas, pero yo les recomiendo esta. Esta es la que yo utilizo porque me parece que es bastante clara. La presenta la profesora de la Cortina y tal como ella lo define es, la ética es un tipo de saber de los que pretenden orientar la acción humana en un sentido racional en el conjunto de nuestra vida. Es decir, en esencia, la ética de lo que se ocupa es del uso que hacemos de nuestra libertad, cómo nosotros optamos por hacer una cosa u otra y qué razones tenemos para ello. Ese es el punto clave. La ética es un saber que pretende orientar, es decir, nos da pautas para cómo orientar nuestra libertad. ¿En qué se basan esas pautas? Esas pautas se basan en la razón, en los argumentos, en las buenas razones. Cuando yo hago algo que hay quien considere injusto, lo primero que me va a preguntar es ¿por qué haces eso? Pues en investigación esta pregunta es fundamental. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos determinados procedimientos? ¿Por qué utilizamos determinados sujetos, determinadas técnicas? ¿Qué impacto tiene eso? Etcétera, etcétera. En este sentido, la ética de lo que se ocupa es de eso, de reflexionar y de cuestionar las razones que tenemos para hacer algo. Pueden ustedes buscar mucha más información y es muy interesante. No tenemos tiempo para profundizar, pero el concepto de ética y todas sus implicaciones está de plena actualidad. En concreto, en el ámbito de la investigación tenemos tres grandes momentos. El primer momento que tenemos aquí es cuando nos cuestionamos la finalidad de la investigación. Es decir, ¿para qué investigamos? Y es muy importante ser claros en la finalidad de la investigación. Claros en los objetivos que perseguimos y en las razones por las que lo perseguimos. Es decir, si yo investigo para desarrollar un determinado fármaco, yo tengo que decir, no, mi objetivo es encontrar determinado componente biológico, determinada, lo que sea, para algo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque en base a esa finalidad podemos evaluar. Si usted me dice, yo voy a investigar para crear un arma de destrucción masiva, ya sé que es un ejemplo muy extremo y muy simple, pero es para que se entienda. Entonces, yo juzgaré la finalidad de eso. Si usted está investigando para hacer algo perjudicial, ofensivo, humillante, doloroso, destructivo para el ser humano, pues lo cuestionaremos. Digo, oiga, esto no es aceptable, ¿no? Por tanto, esa sería la primera cuestión de la evaluación moral del fin de la investigación. ¿Es legítimo lo que usted quiere conseguir con su investigación? Y un segundo aspecto muy importante, este primero no es demasiado grave, solo ha habido casos muy extremos donde gente investiga para hacer algo claramente perjudicial, ¿no? Pero sí que es mucho más frecuente el segundo, la sinceridad respecto a los fines de la investigación. Es decir, cuando yo digo que quiero hacer algo, si soy sincero o no. Hemos encontrado fraudes en investigación donde alguien decía que pretendía hacer algo que es
positivo, aceptable desde el punto de vista científico, pero la realidad es que era una estrategia de encubrimiento para otros fines. Aquí podemos poner muchos ejemplos de fines comerciales, pero también de algunos de otros de fines más de impacto social, político o ideológico. Es decir, ¿por qué investigamos lo que investigamos? ¿Cuál es la valoración? ¿Cuál es nuestro fin? Es la primera cuestión. La segunda cuestión, que es tremendamente grave y genera mucha discusión y hemos aprendido bastante a lo largo de la historia, es los medios y los métodos de investigación. Puede darse el caso de que nosotros tengamos un buen fin. Digamos, yo quiero encontrar la solución a determinada enfermedad. Sí, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Si resulta que para ver cómo evoluciona determinada enfermedad, lo que estoy haciendo es contagiar a una serie de personas para que sufran esa enfermedad, ver cómo evolucionan y poder estudiarlos, algo que probablemente les sonará, porque ha habido casos dramáticos en la historia que ha ocurrido esto, o el caso más extendido, los experimentos nazis de Mengele, de Joseph Mengele, son un ejemplo de esto, un ejemplo extremo y tremendamente negativo, pero es un ejemplo de cómo para conseguir algo que pretendidamente, no en el caso de los nazis, obviamente, pero sí en otros casos puede ser algo legítimo, algo deseable, pero utilizamos unos medios y unas metodologías que no son adecuadas. Este es en el caso de las investigaciones en biomedicina, son dramáticas porque aquí hay mucho dolor, pero cuidado porque en ciencias sociales también nos encontramos problemas de estos, problemas donde utilizamos determinadas metodologías o estrategias o medios de investigación que son muy cuestionables. Para luchar contra esto, contra este tipo de instrumentalización o de mala praxis científica, tenemos cantidad de documentos. Les recomiendo que busquen la Declaración de Nuremberg, que como podrán imaginar fue una respuesta a los abusos cometidos por los nazis en la investigación, pero tenemos otros como el informe Belmont o la Declaración de Helsinki que abundan en esta línea. ¿Cuáles son los medios legítimos y cuáles son los medios que no son legítimos para investigar o para conseguir un fin de investigación? El tercer momento es en la comunicación. Este es un aspecto que tradicionalmente no ha recibido tanta atención, que aparentemente no es tan, aparentemente y realmente no es tan dramático, pero sí que puede haber situaciones realmente importantes. La comunicación es qué resultados de investigación se comunican y cómo se comunican. Lo primero que hay que decir es que cualquier persona que comunique unos resultados de investigación debe tener la pretensión de veracidad. Es decir, ser claro, ser riguroso y que quien recibe esa información sea cierto. Lo que no se puede hacer, y a veces nos lo hemos encontrado, es transmitir unos resultados de investigación con pretensión de engañar. No digo que sean datos falsos, pero digo que la presentación de esos datos pretende engañar, pretende dar una visión distorsionada de la realidad. Los resultados de la investigación y, por tanto, la comunicación de esa investigación tiene que ser abiertas al escrutinio y al análisis público. Es decir, la investigación, por principio, tiene que ser abierta, tiene que permitir la crítica. Este es el gran potencial del método científico, el estar abierto a la crítica permanente. Por tanto, no se admiten los dogmas. En ciencia y en investigación, abogar por dogmas es no cumplir con las buenas praxis científicas. Y el último punto es que a la hora de difundir esos resultados, obviamente hay personas que han invertido tiempo, dinero, esfuerzo y por tanto tienen cierta legitimidad sobre determinados datos, determinados resultados, determinados documentos, etc. Por tanto, en la difusión de la información o de los resultados de investigación siempre hay que tener muy en cuenta la propiedad de la información y la confidencialidad de las personas y de los posibles datos o organizaciones que hayan participado ahí y que puedan verse perjudicados si esto se hiciera público. Resumiendo, tenemos tres momentos en donde la ética juega un papel importante. La legitimidad del fin de la investigación, los resultados y los medios que vamos a utilizar y finalmente cómo transmitimos esa información a la sociedad. En los tres momentos, la reflexión sobre qué es lo correcto hacer, qué razones tenemos para hacer una cosa u otra, sigue siendo tremendamente importante. Bueno, espero que esta pequeña introducción les haya... Bien, entonces, como habrán podido ver dentro del video, la ética en la investigación, en los procesos investigativos, como lo comentaba un poco más en profundidad
Miguel, pues hay muchos elementos que se salen de lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Que usualmente cuando pensamos en ética en la investigación, lo primero que nos viene a la mente es plagio, ¿cierto? No cometer plagio. Pero la ética en la investigación definitivamente rebasa solamente pensar en plagio. Bien, entonces quisiera preguntarle, ¿está Víctor Daza? ¿Está Víctor Daza conectado? Bueno, John Jaime Giraldo está conectado. Profe, John está laborando, él no pudo conectarse, él está trabajando, yo le con él ahora. Ah, ok. Bueno, entonces, Brian Alejandro Ortiz está conectado. Bueno, estoy llamando a todos los que no están. Laura Bermúdez está. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, Laura, quisiera que nos comentaras brevemente en cuántas fases o en cuántos momentos dentro de una investigación se considera la parte de la ética dentro de la investigación. Pues dentro de la investigación, como lo mencionaba el video, aquí se decía que las fases son, primero es determinar para qué investigamos, es que debemos ser claros y precisos de acuerdo a lo que vamos a investigar, que la información sea legítima, y la segunda, como segundo, es como los medios de investigación, que muchas veces no utilizamos los medios adecuados ni las metodologías adecuadas. Y como tercero está la comunicación, es que los resultados que se comunican de la investigación deben ser transmitidos como información convincente, convencer al lector de lo que está leyendo. Y pues por último, él mencionaba algo de difundir los resultados, que siempre se debe tener en cuenta la confidencialidad de las personas, de los datos de las personas de lo cual vamos a investigar. Ok, muchas gracias, Laura. Bueno, no sé si está... Bueno, profe. Leslie Joana, ¿está conectada? Ah, ok. ¿Tienes micrófono habilitado? Ok, bueno. Sandra Quiroga, ¿está conectada? Sí, señora. Sandra, ¿qué le podrías complementar a lo que nos comentó Laura? No, profe, pues básicamente lo que se basaba el video era ese, pues en la ética que se tuviera para pues tener como una información veraz y pues poder llegar a un objetivo claro. Ok, y en la comunicación de los resultados, ¿qué te pareció relevante? Pues, profe, la verdad es que el video se corta bastante, entonces pues ahí me entendí. Ok, bueno, de todas formas yo les comparto las diapositivas para que luego lo puedan visualizar, porque bueno, a veces dependiendo de la intensidad del internet que tengan, se puede entrecortar un poco el video, pero de todas formas en las diapositivas les dejé el link para que lo puedan revisar con posterioridad. Vale, profe, gracias. Ok, bueno, entonces, como ustedes habrán podido ver dentro del video, ciertamente cuando hablamos de la ética en la investigación, pues entonces les decía, no solamente es hablar de ética vista en términos de plagio, sino que hay diferentes momentos dentro de las investigaciones en donde efectivamente podemos ver que la ética tiene una amplia relación. Por ejemplo, en el video les mencionan de esos tres momentos, un primer momento que es la finalidad de la investigación, en donde les decían que esa finalidad debe ser una finalidad clara y sin ambigüedades. ¿Y qué significa que sea claro y sin ambigüedades?
que lo que yo digo que voy a investigar es lo que realmente quiero investigar. Y eso aplica también en las investigaciones jurídicas. Claro, como lo mencionaba Miguel, hay ciertas materias, ciertas áreas en donde es mucho más sensible el tema de la bioética, ¿no? Sobre todo cuando se hace trabajo directamente con personas, ¿no? En donde incluso, claro, como lo dice Alejandro, que sea la investigación esté encaminada a algo concreto y real, muy bien, pero también cuando estamos hablando de... pero también cuando estamos, sí, muy bien, Alejandro. Entonces, también cuando estamos hablando de esta finalidad, se relaciona mucho con el fin por el cual yo estoy proponiendo hacer mi investigación. A veces se han encontrado casos en los que, sobre todo en el campo médico, en el campo de la biología, en el campo de la biomedicina, ¿cierto? Digamos que toda la parte de modificaciones genéticas, temas que son sensibles, ¿no? Experimentación con animales, por ejemplo, que muchas veces plantean como el fin como si fuera un fin favorable hacia, por ejemplo, los propósitos de la humanidad, supongamos encontrar la cura contra el Alzheimer, por ejemplo. Pero cuando se dice que se estaba proponiendo la cura contra el Alzheimer, detrás de esa investigación había otra cosa, ¿no? Por ejemplo, que estaban realmente buscando, por ejemplo, encontrar o modificar genéticamente a un individuo para, por ejemplo, generar determinadas deficiencias o generar determinadas capacidades en beneficio de determinada organización. Entonces, definitivamente, cuando estamos hablando de la parte de la finalidad, pues es algo muy claro y que se relaciona, si ustedes los ven, cada parte de la ética se relaciona con hechos negativos del pasado, ¿no? Con sucesos en donde realmente se decía que se está investigando algo y que al final se terminaba haciendo otra cosa. Por ejemplo, compartían personas que hacían experimentación durante la Segunda Guerra Mundial que no sabían o pensaban que estaban trabajando en un proyecto con una buena finalidad, pero que en el fondo, cuando encontraban determinados resultados, se dan cuenta que iba a ser utilizado por otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, dicen en la historia que Albert Einstein realmente no sabía que su hallazgo iba a ser utilizado para crear las bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son aspectos que dentro de la ética, pues deben ser muy claros. Y por supuesto, esto también aplica para las investigaciones en derecho, aunque seguramente para el caso de nosotros, lo que tiene que ver con la finalidad puede ser un poco más sencillo que cuando se hablan temas de biomedicina u otras áreas. Luego hablamos dentro del video acerca de los medios y métodos de investigación. Entonces, bueno, no sé si, por ejemplo, Efren, ¿alcanzaste a escuchar un poco acerca de los medios y métodos de investigación? Profe, sí, claro. Bueno, ¿qué recuerdas? ¿Qué te pareció importante de la parte de medios y métodos de investigación? Los medios y métodos, estaban hablando de pronto de que por métodos era de pronto que no fueran a perjudicar a otra persona, creo. Ok. Y los medios, de todos modos, que aún así lo que se plasma dentro de la investigación, que quede como abierto, para que de pronto un tercero lo pueda debatir. No es solamente dejar la investigación ahí y ya, sino como crear un espacio para algún debate o cosas así en el punto. O sea, es como una investigación en la investigación, como pues de pronto mucha ciencia no puede decir que es esta la última definición sobre el caso. No. Incluso me llamaba pues mucho la atención esa parte donde al inicio se daba de una libertad, donde se hablaba de que la libertad para poder la persona llegar a una investigación. Y sí, relativamente la verdad. Ok, muchas gracias, Efren. Entonces, cuando hablamos de medios y métodos dentro de la investigación,
pues estamos hablando de la manera en la que vamos a llegar a la respuesta, ¿cierto? Hay una frase que dice que el fin justifica los medios, lo cual en investigación no aplica. Muchas veces dicen, bueno, es que yo tengo un fin loable, ¿cierto? Yo tengo un buen propósito con esta investigación. Por ejemplo, alguien dirá, es que con esta investigación queremos, lo que les decía ahorita, encontrar la cura contra el Alzheimer. Pero resulta que el método que están empleando es, por ejemplo, ir a una parte en África donde hay varios niños huérfanos, se los llevan secretamente y hacen experimentación con ellos sin ellos haber dado su consentimiento, sin saber qué les están haciendo, posiblemente sufriendo consecuencias derivadas de esa experimentación. Y quizá al final de la investigación dicen, sí, encontramos la cura contra el Alzheimer, pero ¿de qué forma? Bien. Por ejemplo, está también cuestionado actualmente con toda la ecorrevolución la experimentación con animales, ¿sí? Que es un punto álgido en esa parte de los medios y métodos. Si es factible experimentar con animales para lograr un fin que sea benéfico para la humanidad. Bueno, que allí se entra en todo el debate de humanizar esa experimentación, ¿no? De infringir el menor dolor posible, ¿no? Pero ciertamente cuando estamos hablando ya de experimentación en seres humanos, como los mencionaban también en el video, un punto muy importante es el consentimiento, ¿sí? Hay personas, ustedes lo habrán escuchado incluso en esta parte de la crisis que se está viviendo actualmente, que se habla de personas que, por ejemplo, en Estados Unidos, aceptaron someterse a la experimentación de la posible vacuna contra el COVID-19. Pero ellos no lo hicieron obligados, ellos no fueron arrastrados hasta las clínicas y forzados a experimentar esto, no, aceptaron, digamos que, pasar por este proceso. Y de hecho es bastante típico, de pronto aquí no se escucha tanto, pero en Europa, en Estados Unidos, las universidades, las empresas farmacológicas abren convocatorias para voluntarios, bueno, o personas que aceptan ser sujetos dentro de un proyecto donde están haciendo algún experimento y les pagan porque participen en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por decir algo, están tomando muestras de sangre después de consumir durante X número de tiempo ciertos alimentos para ver si eso influye de alguna manera, por ejemplo, en la composición de la sangre. Y aceptan hacer parte de estos experimentos y algunas veces incluso les pagan para participar dentro de estos proyectos. Pero es un elemento, sí, es un medio que se está empleando para hacer ese experimento, pero un punto importante que se tiene que dar sí o sí es el consentimiento. En el caso de las investigaciones jurídicas y sociojurídicas, por supuesto, también se tiene que hacer el análisis de cuáles son los medios y métodos que vamos a emplear, que de hecho, pues eso se relaciona bastante con la técnica y el instrumento de recolección de información que ustedes emplean. Por lo mismo, en términos generales, la problemática no es tan compleja en términos del derecho, porque usualmente pues nuestras técnicas e instrumentos de recolección de información no llegan al punto más sensible del ser humano como lo es que se afecte su integridad personal, por regla general. Quizá habrá uno u otro proyecto que a lo mejor sí, pero en este caso en particular pues definitivamente no tiene ese, digamos que esa esencia, pero sí tenemos que tener cuidado cuando seleccionamos nuestro instrumento de recolección de información, si a través de ese instrumento de recolección de información se tocan datos sensibles. Ahí sí hay que tener entonces un especial cuidado, ¿bien? Y ese especial cuidado, ¿por qué se debe dar? Se debe dar porque ustedes saben, dentro del campo del derecho, ninguna investigación debe violentar derechos fundamentales. Algunas veces, a través de las investigaciones que se realizan en el campo del derecho, se puede tocar información sensible desde el punto de vista del derecho a la intimidad. Por ejemplo,
Ustedes saben también que hay una ley de habeas data. Yo no puedo recolectar ciertos datos personales como mi nombre, mi número de identificación, mi cédula, mi teléfono, mi dirección. Yo no puedo recolectar esos datos sin autorización de la persona, ni puedo utilizarlos de cualquier manera. Por lo mismo es que es muy importante y también, por ejemplo, cuando hacen encuestas, cuando hacen entrevistas, se tiene que informar a la persona sobre cómo se van a emplear los datos que recolecto, ¿sí? Y de hecho ese punto es bien importante tenerlo en cuenta porque parte de las preguntas que les hacen en el módulo de investigación jurídica en las pruebas Saber Pro tiene que ver con eso, con la recolección de los datos, porque justamente en las investigaciones en derecho usualmente no hay contacto, digamos que físico con la persona, pero sí hay recolección de datos. Entonces, las preguntas tienen que ver mucho con la forma correcta de recolectar los datos, con la forma correcta de difundir datos recolectados durante la investigación, ¿sí? Y es allí entonces donde no se pueden cometer errores. Ya en la próxima sesión, bueno, también por efectos de tiempo, les hablaré un poco más acerca del consentimiento informado, ¿sí? ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se recolecta información? Bueno, en el caso de ustedes, pues este semestre por la contingencia no van a hacer encuestas, no van a hacer este tipo de datos, pero sí eventualmente en algún momento haciendo su tesis o para cualquier otra situación, por ejemplo, si llegan a trabajar con entidades públicas que a veces recolectan estos datos, pues también es importante que ustedes sepan cómo salvan su responsabilidad como investigadores o como funcionarios cuando recolectan esos datos sensibles. Y finalmente, pues nos mencionaba el video acerca de la ética en la investigación durante la comunicación o la difusión de los resultados de la investigación. No sé si está Santiago Arias, está conectado. Santiago Arias está conectado. Bueno, Estefanía, bueno, Estefanía vi que se conectó hace poco. Brian Alzate está. No, profe, yo me había conectado, solo que se me cayó la señal y me tocó volverme a Ok, pero conectar. ¿alcanzaste a ver el video? Claro, profe, yo te hablé de Sí, participar del quiz. pensé que era otra Estefanía, porque de hecho dije, pero Estefanía No, habló, profe. pero se acabó de conectar. Sí, ok, pensé que era otra Estefanía. Bueno, entonces démosle la posibilidad a Brian Alzate. Brian, viste el video, ¿cierto? Ok, nos dice que no pudo ver el video. Bueno, Angie Daniela Guzmán está conectada. Bueno, no la veo conectada. Valentina Morales está conectada. Sí, profe. Valentina, ¿qué recuerdas del video en relación con la comunicación de los resultados? Profe, pues que digamos la investigación debía estar abierta al análisis público, o sea que debía permitir si en algún momento se hacía una crítica. Ok, muy bien, sí, se deben realizar datos abiertos, es decir, recuerden que estamos hablando de una investigación en términos jurídicos que por lo mismo pues debe estar abierta al escrutinio en general del público, ¿no? A veces no es tan frecuente, ¿no?, que se trate de tergiversar o contradecir, ¿no?, investigaciones en el campo del derecho, no siempre, digamos que no siempre se generan ese tipo de debates como sí se da a veces en el campo de la biología, en el campo de la medicina, en el campo de la psicología, por ejemplo. Sin embargo, pues deben ser datos públicos, es decir, que si yo estoy afirmando que una política pública en Armenia, por decir algo, no fue efectiva, pues yo tendría que publicar los resultados de manera que cualquier otra persona que quiera constatar mis afirmaciones, pues pueda realizar el mismo proceso y debería llegar a los mismos hallazgos.
En ese sentido, pues también vamos a ver que ese consentimiento informado que empieza en medios y métodos de investigación también se relaciona con la comunicación de esa información que fue recolectada, que también es una de las preguntas que suelen hacer en Prueba Saber Pro. En la parte de la comunicación de los resultados, que se difundan los resultados sin que se vulneren los derechos fundamentales, sin que se afecte los principios éticos. Bien. Entonces, bueno, en la próxima sesión vamos a profundizar un poquito más, pues ya no, por efectos de tiempo no alcanzamos a hacer el análisis. Les traía también un ejemplo, lo vemos en la próxima clase, de un ejemplo de pregunta de investigación, de ética en la investigación, y haremos un ejercicio similar a ver cómo les va en este tipo de preguntas. ¿Listo? ¿Hay alguna inquietud, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bien, No, entonces, doctora. gracias. Entonces, para finalizar, quisiera preguntar si hay alguno que haya llegado después de que hicimos el ejercicio con el formulario de Google, en donde pues los compañeros enviaron una respuesta con su nombre, a partir del cual voy a, digamos que tomar la lista. Entonces, si hay alguno que llegó después de ese ejercicio y por lo mismo pues no lo realizó, para que me lo comente en este momento y pueda, digamos que tomar la asistencia. Bueno, Diana me mandó un mensajito. Listo, Diana. ¿Alguien más llegó después del ejercicio? Ok, todos los demás mandaron respuesta. Jaime. Yo, profe, yo no sé, es que, ¿cómo estás? Buenas noches. Se me cayó varias veces hoy mi internet. Entonces, no sé, profe. Alejandra, ¿cierto? Martínez. Viviana Correa. Ah, Viviana, se parece tu voz a Alejandra. Viviana, listo, Viviana. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Alguien más llegó? No, con gusto. ¿Alguien más llegó después? Leslie Joana. Doctor, una pregunta. Disculpa. Sí. ¿Tú recibiste mi video? Sí, Viviana, muchas gracias. Y ahorita estaba revisando los mensajes y sí lo vi. Me faltó confirmarte, pero sí lo vi. Muchas gracias. Bueno, señora, no te preocupes, gracias. Listo, gracias. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, entonces, si no nos hizo falta nadie más para la asistencia, muchas gracias entonces por la asistencia el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase y pues terminaremos esta parte y daremos también pues ya como las pautas genéricas para la entrega final del artículo de investigación. ¿Listo? Bueno, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, con mucho gusto, muchachos, que se encuentren muy bien. Feliz noche. Igualmente. Igualmente. Gracias, feliz noche. Hasta luego.